Ya, la clase pasada comenzamos a ver amplificadores operacionales. Un poco para recordar y para darle continuidad a la materia, vamos a ver de qué hablamos la clase pasada. Entonces vimos que el amplificador operacional es un chip. Antiguamente no eran chips, actualmente son prácticamente todos chips. Un chip, ¿y por qué tengo esto aquí? Un chip que tiene típicamente del orden de 8 patitas, de las cuales... Ah, entonces es una araña, porque si tuviera 6 sería un insecto. Que tiene típicamente 5 de ellas ocupadas, y a veces 7. Y ahí viene solo un op-amp. Hay otros chips que traen 2 op-amps y les llaman dual op-amp. Hay otros chips que traen 4 op-amps y les llaman quad op-amps, y esos tienen más patitas. Y hay algunas patitas que a veces se conectan, hay algunas que hacen algunas funciones que no vamos a ver, por ejemplo estas de acá, que no vamos a ver en este curso. Lo importante es que después de lo que ustedes aprendan en estas láminas de op-amps, ustedes van a estar capacitados para diseñar circuitos relativamente sencillos que utilicen op-amps, que permiten hacer operaciones matemáticas, sumas, restas, multiplicación por ganancia. em, con cierto ingenio uno puede multiplicar señales que cambian, no señales por algo constante, y dividir señales también, con cierto ingenio. Uno puede integrar, uno puede derivar. Si uno puede sumar, restar, integrar, derivar, multiplicar por constante, uno puede llevar ecuaciones diferenciales al dominio circuital mediante op-amps y resolver ecuaciones diferenciales. Ah, y qué bueno, porque cuando uno resuelve una ecuación es como que está haciendo computación, está como computando cosas. Y de hecho los primeros computadores eran analógicos y utilizaban elementos que llamaban en aquellos tiempos amplificador operacional, porque eran capaces de hacer operaciones matemáticas. Entonces los operacionales se usaron mucho hace tiempo, antes de que existieran los computadores digitales. Y ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Se seguirán usando o no? Más que nunca, se usan más que nunca los op-amps. Ya no tanto para procesamiento, pero sí para todo lo que tiene que ver con capturar señales, procesarlas antes de llevarlas al mundo digital. Actualmente el procesamiento es más que nada digital, pero igual el mundo es analógico. Igual cuando yo hablo y ustedes escuchan, hay una señal analógica en el aire que algún micrófono puede convertir a un voltaje, y ese voltaje hay que amplificarlo, procesarlo y luego llevarlo a digital si es que uno quiere hacer algo más con él. Lo mismo en el teléfono. Un teléfono está lleno de amplificadores operacionales. Un computador, si bien es digital, también tiene un montón de amplificadores operacionales en un montón de partes que uno no considera. La parte de sonido, la parte de video, si es que es analógica, todo eso lleva amplificadores operacionales. Entonces, como dije, un chip que tiene alimentación saca la energía de los rieles de alimentación y hace algo. Y ese algo tratamos de ilustrarlo con el amplificador operacionalinador que traje la clase pasada. Y lo traje hoy día por si alguien quiere recordar algo, pero probablemente no lo usemos mucho. Es- el cómo esto funciona no es parte de este curso. Esto tiene transistores. Y estos transistores, ese yo lo entiendo, y este también. Y estos también. Pero los demás son casi puros transistores. Y los transistores son dispositivos no lineales que van dentro de chips. Y como son no lineales, ustedes en este momento no los van a entender. Pero para eso está electrónica, y en electrónica ustedes logran entender circuitos con uno, con dos, con tres transistores. Y luego hay otros cursos que permiten entender y diseñar circuitos más complicados como estos. Eso ya es un año más a partir de ahora para ustedes. Pero pueden hacerlo, pueden tomarlos, los ofrecemos regularmente. Incluso alumnos de otras universidades vienen a tomarlos porque somos como lo único en Chile que estamos ofreciendo esos cursos. Así que es interesante. Bueno, el operacional lo que hace es súper simple. Agarra una entrada diferencial
que se define como la diferencia entre la entrada no inversora y la entrada inversora, y esa diferencia, esa entrada diferencial, la multiplica por una ganancia muy grande A. Es tan grande esa ganancia que puede ser del orden de 1.000.000. Fácil. Entonces la multiplica por esa ganancia A. Eso es lo que hace el operacional. Entonces, internamente el operacional tiene un montón de transistores, pero como nosotros en este curso entendemos circuitos lineales, lo vamos a interpretar como una fuente de voltaje, un Thevenin, un Helmholtz-Thevenin ideal, sin resistencia aquí, que depende de otros dos voltajes. Y una de las gracias que tiene el operacional es que para medir esos voltajes no necesita corriente. O sea, es como que, perdón el buen chileno, chantara un multímetro ahí, le chanta el multímetro y mide ese voltaje, le chanta otro multímetro aquí, mide este otro voltaje, agarra una calculadora, los resta y luego los multiplica por una ganancia muy grande. Eso es lo que hace el operacional. Y lo hace de manera continua. O sea, si yo varío estos continuamente, la salida cambia continuamente. Ese es un modelo sencillo y que vale la pena internalizarlo porque les va a ser útil. Entonces, el op-amp trabaja con una cierta ganancia, ¿cierto? La clave para usar un op-amp en la práctica, para que haga cosas útiles, dado que tiene una ganancia muy grande, es usar la realimentación negativa, uno de cuyos efectos consiste en bajar la ganancia del circuito a un valor que yo puedo predecir y que yo puedo diseñar fácilmente. Entonces aquí hay un ejemplo, y con este ejemplo cerramos la clase pasada, y este ejemplo tiene un análogo, dije análogo, tiene un análogo mecánico que está aquí, que es el amplificador operacional inador. ¿Cuál sería el elástico en este ejemplo? ¿Ah? ¿Cuál sería el elástico? Aquí hay un elástico. ¿Cuál sería el elástico de este ejemplo? ¿Ah? ¿Cuál? ¿El tercero? V0. V0 sería este nodo. Y este otro es tierra. Entonces el elástico sería este divisor de tensión. Si yo subo V0, o subo este nodo, subo este otro nodo, que está entre medio. ¿A qué correspondería este nodo en nuestro análogo mecánico? Es el clip, ¿cierto? Si yo subo V0, el clip sube proporcionalmente. Entonces, perfecto, ese es el clip. Muy bien. Entonces el clip entra aquí, en la entrada inversora. Y el operacional, con su estupidez que lo caracteriza, cuando uno dice palabras fuertes, todos ponen atención. Yo tenía un profesor en Stanford que de repente estaba hablando y decía que el amplificador operacional hacía y era inevitable, yo me estaba quedando dormido y era inevitable, era como, no sé si lo hacía a propósito o no, pero bueno. El amplificador operacional, con la estupidez que lo caracteriza, lo único que hace es tomar la entrada no inversora, la entrada inversora, restarlas y aplicar una gran ganancia a esa diferencia. Entonces, si es que esta diferencia fuera muy, pero muy grande, si es que esta diferencia fuera muy grande y la multiplicamos por una ganancia A, que es también muy grande, ¿en cuánto quedaría la salida? Allá arriba, ¿cierto? Quedaría súper, súper alto. Y no solo cortaría el elástico, sino que pasarían cosas raras. Afortunadamente, sabemos que esto está alimentado por rieles de voltaje, VDD, VSS, negativo. Entonces esto no puede exceder el riel. Pero la salida va a tratar de subir un montón, dado que hay una ganancia A. Si esta salida subiera mucho, el voltaje que hay en este clip que pusimos subiría mucho también, posiblemente excediendo a Vp. Si Vm excede a Vp, la entrada diferencial se vuelve ¿de qué signo? Negativa, entonces la salida
tendería a ser a veces un número negativo, algo muy negativo, sería el suelo, o sería menos VSS. Entonces, ya, si es que la salida es muy grande, entonces la salida vuelve a cero. Como que hay algo de realimentación ahí, ¿o no? O sea, si es que esta fuera muy grande, hay una acción de este amplificador que hace que esa salida baje de nuevo. Si esta salida fuera muy chica, el voltaje del clip sería muy chico, esta diferencia o esta entrada diferencial sería muy grande y haría que la salida subiera. Entonces va a haber un equilibrio que ocurre más o menos cuando la entrada diferencial es muy pequeña, tiene un valor muy pequeño. De hecho, ese equilibrio lo podemos calcular nosotros y creo que en las láminas está en alguna parte. Si vamos a hacerlo aquí. Yo creo que vamos a saltar un poco más rápido las láminas, pero vamos a hacerlo aquí con un poco más de cuidado. Yo sé que la salida VO es A veces por VP menos VM, pero VM a su vez es VO por un divisor de tensión. A ver, ayúdenme. VO por R1 partido por R1 más R2. Entonces VO igual a VP menos a VO R1 partido por R1 más R2. Yo de aquí puedo hacer VO por 1 más a R1 partido por R1 más R2 igual a VO. Y de aquí puedo, perdón, a VP, VP. Y VP es Vin, ¿cierto? Entonces yo puedo despejar VO partido por Vin, que es VP. Y eso me da A partido por 1 más A R1 partido por R1 más R2. Muy bien, que es una ecuación relativamente complicada. Pero yo dije que A es muy, pero muy, ya, pues me están pescando o no, grande. Si A es muy grande, A multiplicado por algo finito va a ser muy grande igual, probablemente mucho más grande que 1. ¿Sí? Entonces, esto se puede aproximar. Cuando A es muy grande, y ahora lo que estamos haciendo es calcular el punto de equilibrio. Cuando A es muy grande, esto se puede aproximar a A partido por A por R1 partido por R1 más R2. Muy bien. Ok, seguimos entonces. Ah, hay varias formas de conectarlo. Esta es una de ellas. Oye, pero nadie me preguntó por qué no cancelo A. Ya, cancelemos A y nos queda, cancelando A, nos queda R1 más R2 partido por R1. Entonces, lo que estamos sacando aquí, para tener un poco de perspectiva, es la ganancia o la relación estática que hay entre el voltaje de entrada que yo le puse, que es Vp, y la salida, que es VO. Y vemos que esa relación estática, esa ganancia, depende únicamente del divisor resistivo, no depende de la ganancia del amplificador. Y si la ganancia del amplificador es grande y el amplificador está conectado en realimentación negativa, el amplificador va a ejercer toda la acción necesaria en su salida para que la diferencia en la entrada sea muy pequeña. Y lo que dije recién es tan importante que hasta me atrevo a decirle, por favor anótenlo, y lo voy a dictar. Cuando hay realimentación negativa, cuando hay realimentación negativa, ¿qué pasó? ¿No estáis anotando? Buena, buena. Cuando hay realimentación negativa, el amplificador operacional, pueden abreviarlo en OPAMP, y así escriben menos y ahorran lápiz. Cuando hay realimentación negativa, el OPAMP hará todo lo necesario en su salida, ¿cierto? VO lo va a modificar VO, hará todo lo necesario en su salida para que la entrada diferencial sea cero. Entonces, eso nos da una regla súper, súper útil cuando uno analiza circuitos con op-amps. Hay un supuesto en esta regla. ¿Cuál es el supuesto? Lean la frase y díganme cuál es el supuesto. ¿Ah? No, esa es la consecuencia. ¿Cuál es el supuesto detrás de esa consecuencia? ¿Ah? Cuando hay realimentación negativa. Perfecto. Entonces, realimentación negativa implica que estos dos van a tender a ser iguales.
Muy bien. Oye, ¿cachas la analogía? Sí. Hay realimentación y la estoy haciendo yo. Al mover esto la estoy haciendo yo. Porque lo que yo estoy haciendo, y tu pregunta es muy buena, te ganaste una décima. Tenés que escribirme. La realimentación la estoy haciendo yo. Porque yo estoy mirando la diferencia entre este voltaje y este. Y estoy ejerciendo una fuerza hacia arriba para que esta diferencia sea muy pequeña. En realidad estoy ejerciendo una fuerza hacia arriba, proporcional a esta diferencia. ¿De acuerdo? Y si esa diferencia es muy pequeña, yo voy a ejercer una fuerza muy chica. Y el equilibrio, si es que la fuerza que yo ejerzo, si es que esa ganancia es muy grande, el equilibrio va a ocurrir cuando estas dos se parezcan mucho. Entonces yo estoy cerrando el lazo de realimentación. Sí, alumno Alessandri. Sí, mira, vamos a quitar la realimentación. Voy a sacar este elástico, este clip. Aquí está el clip. El clip, oh, cayó al suelo. Tengo que subir esto hasta infinito, porque esta diferencia es muy grande. Y alguna diferencia muy grande por A es muy grande. Llegué hasta el riel, ¿de acuerdo? No hay realimentación. Pero si pongo el clip y ese clip me permite tomar una diferencia, y esa diferencia aquí ahora es grande, pero a medida que yo subo esto va a ser más pequeña, va a ser más pequeña, va a llegar un punto en que esa diferencia multiplicada por la ganancia A va a ser lo que yo estoy teniendo ahora. ¿De acuerdo? O sea, esa diferencia que es muy pequeña multiplicada por una ganancia A me da este voltaje de salida y este voltaje de salida pasado por este divisor de tensión me da este mismo nivel necesario para que al multiplicar esa diferencia por la ganancia A me dé la vuelta o no. Eso es realimentación. Uno se da la vuelta cuando hay realimentación. Perfecto. Todavía no entendemos mucho. Todavía no estamos así, ¡guau! Porque en general, cuando uno ve operacionales la primera vez, lo que uno dice es, mira, haz que estos dos sean iguales. Y cuando estos dos son iguales y no hay corriente, tú calculáis todo lo demás. Pero con eso ustedes no aprenden y ustedes no piensan. Con esta analogía, ustedes van a aprender un poco más, un poquito más lento, pero van a aprender mejor. ¿Es qué? Ah, entonces, si hay realimentación negativa, entonces el BO va a ser el necesario para que la entrada sea cero. Puede ser, por ejemplo, si es que yo tiro esta tierra y tiro esta tierra, son cero las dos. Y no hay realimentación negativa, no hay ningún tipo de realimentación. Entonces puede ocurrir. Pero este sí hay realimentación, entonces BO va a ser tal que la entrada diferencial sea cero. A implica B. Y de aquí yo puedo extraer ¿qué cosa? No, ¿no qué? No B implica no A. O sea, no B significa que no hay cortocircuito virtual aquí, que estas dos no son idénticas. Si BP distinto de BM, entonces yo puedo decir que no hay realimentación negativa. ¿Ok? No hay más conclusiones. Yo no puedo hacer otras conclusiones porque no salen de esa lógica. ¿De acuerdo? Ya. Ya, la realimentación consiste en tomar parte de la salida de un sistema y volver a inyectarla en la entrada. ¿Se acuerdan que yo les dije que pensaran en el control crucero? ¿Quién pensó en el control crucero? Nadie pensó. Algunos. Entonces, algo de la salida se realimenta a la entrada, se inyecta en la entrada. Entonces, algo de la salida, que es la velocidad, se inyecta en la entrada. Y si la velocidad es menor que la velocidad de referencia, hay que acelerar más. Entonces eso es realimentación. Un water tiene realimentación. No sé si han usado un water alguna vez, o papel, no, es un tema muy candente. ¿Se han usado un water alguna vez y han tirado la cadena, o lo que los terrícolas llaman tirar la cadena, que yo le llamo de otra forma, pero yo llamo enjuagar el WC? Porque yo no tiro ninguna cadena. Antiguamente había una cadena, había un estanque arriba. Yo soy muy joven para eso.
Yo no vi eso, imagínense. ¿Ah? Había un estanque arriba y había una cadena. Sí, ahora tiene una cadenita, pero en realidad se tira hacia arriba. No es tirarla, bueno, es tirarla también. Sí, pero yo creo que el término tirar la cadena viene de antes. Bueno, claro, el water tiene, oye, y perdón lo básico, pero estoy seguro que la gran mayoría de ustedes ha usado un water, por lo tanto saben más o menos lo que les voy a hablar. Un water también es un sistema de control realimentado, porque el water tiene un estanque que se llena hasta cierto nivel. Si la diferencia entre el nivel de referencia que yo quiero que tenga el estanque y el nivel que tiene, que mido con un flotador, es grande, voy a seguir inyectándole agua hasta que esa diferencia se haga cero. Oh, hasta que esa diferencia se haga cero. Entonces el profesor hoy día enseñó que el operacional es un water. No, por favor no interpreten mal estas cosas, pero hay una realimentación que hace eso. Es voltaje. Está inyectando voltaje aquí, está haciendo crecer el voltaje. Internamente funciona con corriente. Internamente lo que hace es pasar más corriente en un resistor que eleva el voltaje. Pero en el caso del water, uno inyecta una cantidad de agua fija, y uno como que inyecta una corriente fija. Entonces, no son exactamente iguales, pero son parecidos. Entonces, doy el ejemplo del water porque es importante. Sí. Con los op-amps tú puedes controlar cosas. Por ejemplo, ¿recuerdas el levitador magnético? Está lleno de op-amps, para que tengas una idea. La realimentación consiste en tomar parte de la salida, agua de un estanque, lo que sea, y volver a inyectarla a la entrada, de alguna manera. Hay dos tipos de realimentación, la positiva, ¿por qué hablan tanto? La positiva y la negativa. Oye, si ustedes hablan mucho, yo me voy a demorar más en esto y va a haber menos tiempo para la tertulia. Se enojó. Entonces, cuando la salida crece y la señal de entrada crece y viceversa, esto se va a infinito. Eso es la realimentación positiva. Después en otros cursos vamos a aprender que no es tan así, pero, pero sí hay que enseñarla. Por ejemplo, el chillido del micrófono en un sistema de audio. Ah, esa es buena porque la podemos probar ahora. ¿Es necesario que la prueben? Todos lo han escuchado alguna vez. Entonces, lo que pasa aquí es que si yo aumento mucho la ganancia y apunto esto a un parlante. Ahí hay un parlante. Ya, todos lo vieron, ¿no? Y pasó piola. Soy ventríloco. Ya. No, si uno apunta esto a un parlante y hay poca gente en la sala, eventualmente esto va a empezar a acoplar. Hay algo acoplado. Porque el sonido que viene de allá, amplificado, pasa por el micrófono pasa por aquí y le dice al amplificador, oye, haz crecer el sonido. Entonces ese allá tira más sonido. El micrófono escucha más sonido, tira más sonido y escucha más sonido y terminamos con realimentación positiva. Eso es realimentación positiva. En cambio, la realimentación negativa es lo contrario. La realimentación negativa, que fue inventada por Harold Black en 1927, cuando la salida crece, la señal de entrada disminuye, en este caso la entrada diferencial disminuye, y por lo tanto estabiliza la salida a un nivel deseado. Un op-amp ideal, a grandes rasgos, es lo que está acá. Para realimentar negativamente se conecta algo entre la salida y la entrada. Algo de la salida yo lo conecto hacia la entrada. Entonces, si es que si conecto esto a la entrada no inversora, tengo realimentación positiva. Si conecto esto a la entrada inversora, tengo realimentación negativa. Ojo que la realimentación puede cambiar de negativa a positiva si es que este Z hace que ciertas frecuencias produzcan un desfase de 180 grados. Y esa es la exacta razón por la cual cuando yo acerco el micrófono al parlante suena una pura frecuencia. Porque a esa frecuencia se produce esta realimentación positiva. Y a las demás no necesariamente. Hay preguntas. Sí, hasta el momento sí, funciona con cualquier voltaje. Después vamos a decir algunos detalles, pero hasta el momento sí.
Este resumen es clave para los que no quieran aprender y quieran usar la pura fórmula para resolver el ejercicio. O sea, si hay una lámina que importa para pasar el curso es esto. Todo lo demás es bla bla que yo se los doy gratis para que ustedes aprendan. En resumen, en resumen, las corrientes de entrada en un op-amp son aproximadamente cero. Estas dos son cero. ¿De acuerdo? Eso se cumple siempre, independientemente del tipo de realimentación utilizado. Y si hay realimentación, esta es la otra lámina importante, si hay realimentación negativa, Vp es casi igual a Vn. Entonces, usando estas dos condiciones, que están encerradas en una forma aleatoria, esas dos condiciones permiten resolver cualquier circuito sencillo con op-amps. Esas dos resumen todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, para resolver o analizar circuitos con op-amps realimentados negativamente, en la práctica hay dos opciones equivalentes. Una es reemplazar el op-amp por su modelo equivalente con ganancia A, que fue lo que hicimos aquí. Reemplacé el op-amp por un modelo equivalente con ganancia A. Resolví aplicando leyes de Kirchhoff y llegamos a un valor y luego dijimos, mira, A es infinito. Y cuando A es infinito, llegamos a que la entrada tiende a cero y la salida tiende a alguna relación respecto de la entrada. Segunda opción, no esperar hasta el final para hacer tender a infinito, es decir, asumir que habiendo A infinito, hay cortocircuito virtual. Y si hay cortocircuito virtual, yo igualo Vp a Vm, y cuando hago eso, tengo que encontrar el VO que hace que Vp sea igual a Vm. Y con eso resuelvo el circuito. La segunda alternativa es mucho mejor, pero siempre hay que saber pensar en esta. Por eso es que la hicimos primero. La hicimos primero. Pero nosotros podemos hacer la misma en este circuito, porque, uy, se ve complicado porque tiene muchas cosas. Se ve complicado, pero hagámosla. Calculemos Vout usando la segunda técnica, que es asumir que la entrada no inversora e inversora son iguales y que las corrientes son cero. Entonces vamos a aplicar esos dos principios. Corriente igual cero, corriente igual cero. Si la corriente aquí es cero, pregunta, ¿la corriente igual a cero es producto de la realimentación negativa? Ya hay dos respuestas dispares. La entrada igual a cero, la corriente de entrada igual a cero, no depende de la realimentación negativa. La realimentación negativa hace que el operacional mueva su salida para que estas dos se parezcan mucho. El que sea cero depende de la construcción que internamente el op-amp tiene, que hace que no haya corriente de entrada. Y eso facilita mucho el diseño, facilita los cálculos, facilita todo. Pero la corriente cero depende del op-amp, da lo mismo como lo estemos usando, mientras que el cortocircuito virtual, que se le llama al hecho que Vp sea igual a Vm, ese sí depende directamente de la realimentación negativa. ¿Y cuál es la función de la resistencia 2 si por ejemplo pasa? Es para despistar. En este ejercicio es para despistar. En la práctica usamos R2 porque estas corrientes realmente no son cero, son casi cero. Entonces en la práctica ponemos R2 para anular un problema que tienen ciertos op-amps en la práctica que se llama offset referido a la entrada. Eso se ve en electrónica, no tienes que preocuparte por esto ahora. Entonces por ahora vamos a asumir que R2 fue para despistar. Si hay corriente cero y hay un R2 por el cual pasa corriente cero, y este es 0 volts, ¿qué voltaje hay aquí? 0 volts. Yo veo realimentación negativa. Si hay realimentación negativa, yo puedo pensar que aquí entonces va a haber ¿qué voltaje? 0 volts, porque Vp va a ser igual a Vm. Si aquí hay 0 volts, bueno, aquí está resuelto de la primera forma. Vamos a hacerlo aquí y después ustedes tienen los resultados, pero prefiero hacerlo a mano. Si aquí hay 0 volts, esto es Vin, R1, 0 volts. Esto se llama cortocircuito virtual. También se llama tierra virtual, porque si este es tierra, este es parecido a tierra.
¿Qué corriente habrá aquí? Vin partido por R1. ¿Esa corriente para dónde se va? ¿Se va para allá? No, entonces sigue por acá. Esa corriente Vin partido por R1 pasa por R3. Entonces aparece una caída de tensión que es Vin R3 partido por R1. Si este voltaje es 0 y aquí hay una caída de tensión de Vin R3 partido por R1, ¿cuál será el voltaje de salida? 0 menos. ¿Cacharon por qué 0 menos? Este es 0 porque este es 0. Y la realimentación negativa va a hacer que estos dos sean iguales, de acuerdo a este principio. Entonces Vout va a ser 0 menos Vin R3 partido por R1. Entonces Vout partido por Vin es menos R3 partido por R1. R2 no tiene ninguna importancia aquí, mientras sea finito estamos bien. Y R4 es la resistencia de carga de este circuito. Pregunta, ¿hay salida de corriente desde el amplificador operacional? ¿Hay corriente en la salida? A ver, si aquí hay un voltaje y aquí hay una resistencia, tiene que haber corriente. Si aquí hay un voltaje y aquí hay otra resistencia, tiene que haber corriente. De hecho, yo puedo calcular esa corriente y out va a ser igual a Vout partido por R3 paralelo R4. ¿Sí? No entra nada de corriente aquí y sale corriente acá, porque aquí estoy emitiendo dos patitas más, que son las alimentaciones, pero uno siempre las omite. Entonces, el OPAMP sí tiene corriente de salida. Este es un error típico y se lo estoy diciendo ahora para que no caigan. No hay corriente de entrada si hay corriente de salida. Fácil, conozco Vout y por ley de Ohm, Vout partido por esta resistencia más Vout partido por esta resistencia, dado que este nodo es 0. Y eso me pone estas dos en paralelo. O sea, de hecho estas dos están en paralelo en la práctica porque comparten este nodo y comparten este voltaje, este es 0 y este es 0, entonces están en paralelo. Yo no las veo en paralelo, pero están en paralelo porque tienen el mismo voltaje aquí y el mismo voltaje en el otro terminal. Bueno, aquí está el resultado. Vout es menos R3 partido por R1 por Vin. Y listo. Ahí lo hacen con el A y después lo vuelven infinito. Hicimos con A y luego hicimos tender a infinito. Da el mismo resultado. Da exactamente el mismo. Finalmente veamos cómo opera el lazo de realimentación negativa. Para simplificar la explicación asumiremos que Vin es 0. Entonces si Vin es 0, supongamos que estamos en un punto tal que Vm es 0 y Vout es 0 y luego Vout se hace negativo. Si es que Vout baja un poquito, ¿qué le pasa a este divisor de tensión? Uy, el divisor de tensión feo. Si es que este baja y este está clavado en 0, ¿qué le pasa a Vm? Este está en 0. Yo bajo este lado. Imagínense un elástico entre 0 y este lado, y yo lo hago bajar. ¿Qué le pasa a este punto? Baja también, ¿cierto? Baja un poco. Si este bajó, Vm bajó y Vp permanece en 0, la salida tiene que subir de vuelta para mantener Vm igual Vp igual 0. Entonces un cambio de la salida genera una reacción que contrarresta el cambio original y eso es realimentación negativa. Oye, estas láminas las pasamos rápido. Eso no significa que no sean importantes, mírenla igual. Bueno, y uno puede hacer circuitos con OPAMPs. Un OPAMP en conjunto con los componentes circuitales pasivos que ya hemos visto permite construir bloques funcionales útiles en procesamiento de señales. A continuación vamos a ver algunos de estos bloques circuitales. Hay muchos más. Aquí dice la imaginación es el límite y eso es verdad. Pero con los que presentamos acá pueden hacer una buena idea del alcance que tiene el OPAMP en aplicaciones circuitales. Recordar que siempre las corrientes de entrada del OPAMP son nulas, eso es independientemente de si la realimentación es negativa, positiva o no hay. Y que en presencia de realimentación negativa los voltajes de entrada son iguales.
Con eso, con esa línea uno puede resolver todo. Entonces aquí hay un ejemplo. Oh, no tiene componente. ¿Yo puedo cortocircuitar así nomás la salida a la entrada? ¿Cuál es la corriente aquí? Si la corriente es cero, no hay problema en tomar esto. Ah, yo estoy midiendo la salida aquí. Si aquí hay realimentación negativa, Bin es mi entrada, Bin está acá, ¿cuánto habrá aquí? Bin. Vout igual Bin. Esto es un buffer. ¿Sí? Instantáneamente. En realidad se tienden rápidamente a ser iguales. Tan rápidamente que para todos los efectos prácticos de este curso es instantáneo. La ganancia es 1. Vout igual Bin. ¿Para qué sirve eso? Un buffer. ¿Y para qué servían los buffers? ¿Ah? Para acoplar etapas, ¿cierto? Si es que hay una etapa aquí y tengo otra etapa acá y no quiero que al conectar las dos etapas, la segunda etapa me cargue a la primera y le baje alguna característica, alguna cifra de desempeño, conecto un buffer entre medio, que la aísla. ¿Ah? Es el ninja, este es un buffer ninja, porque exactamente, porque I sub in es 0, entonces si yo le conecto un circuito, ese circuito no se dio ni cuenta que le conectamos algo. Y la salida va a ser exactamente lo que habríamos medido ahí. Para eso sirve un buffer. Es una fuente dependiente con ganancia 1, esa es la forma práctica de implementarlo. Si tú vas a Casa Royal y dices, quiero una fuente dependiente con ganancia 1, no te la van a vender. Y si eres Gary Nedel, tampoco te la van a vender porque no tienen. Pero si tú les pides un operacional y tú lo configuras con realimentación negativa y lo haces que parezca un buffer, sí funciona. Buena pregunta. También se puede hacer con op-amps, pero hay que usar un poquito más de ingenio porque los op-amps funcionan con voltaje. Y si no lo haces con op-amps, los puedes hacer con transistores. De hecho, la forma más fácil es con transistores. Porque hay ciertas configuraciones de transistores, base común o con puerta común, dependiendo de qué tipo de transistor tú uses, que lo que hace es tomar una corriente y copiarla en otro lado. Y entonces la forma más fácil es con transistores. La corriente de entrada es prácticamente nula, entonces el circuito al que le conectamos, el buffer, no se dio cuenta que le estamos midiendo algo. Y la impedancia de salida es prácticamente nula, lo cual significa que si yo conecto algo aquí, conecto una carga, ¿hay alguien que se está acordando de alambrito a esta altura o no? Porque alambrito, harto gira alambrito, ¿no? De hacer algo así y conectar una carga aquí, obviamente cae el voltaje ahí. Pero si es que alambrito hubiera puesto algo que hiciera las veces de buffer, y aquí puede conectar otra carga, este no se dio ni cuenta que le conectamos algo. ¿De acuerdo? Alambrito podría haber hecho algo como esto. Este circuito nos sirve siempre porque hay un par de cosas, un par de piezas de información que yo no le he dado. Y se las voy a dar ahora para que sepan, pero en realidad no es parte de lo que yo debería ver ahora en la materia. Y es que los op-amps reales sí tienen impedancia de salida distinta de cero. Entonces, igual hay, en este circuito equivalente de op-amp que hicimos, ¿dónde lo hicimos? Aquí hay un R pequeño, que con la realimentación importa re poco. Pero cuando queremos conectarle a esto una carga muy pequeña a tierra, este R pasa a ser relevante. ¿Sí? La impedancia de entrada es infinita. Sí. Impedancia de salida es cero. Cada nodo tiene impedancia independiente, ¿cierto? Tú le puedes conectar una fuente aquí, medir la corriente, cero, impedancia infinita. Tú le puedes conectar un voltaje aquí, medir la corriente, infinita, impedancia cero. Entonces, tú de un op-amp puedes sacar a su salida mucha corriente, en términos relativos. ¿Ah? Igual hay una resistencia ahí, no pueden sacar infinita corriente, no pueden sacar más que algunos miliamperes. Pero para todos los efectos prácticos esos miliamperes son mucho más de lo que ustedes están metiendo aquí. Oye, y ya vimos esto. Ya. Entonces, esta configuración
que es configuración buffer, es súper útil saberla de memoria. Yo me la sé de memoria, yo sé pocas cosas de memoria. Esta me la sé. También me sé esta. Yo sé que si hago la matemática, Vout es menos Z2 partido por Z1 Bin. Y este circuito se llama amplificador inversor, porque invierte, tiene un menos ahí. Adivinen, Z2 y Z1 pueden ser cualquier cosa. Pueden ser R's, y si son R, yo tengo ganancia. Pero podrían ser, no recuerdo si es que pusimos, sí pusimos, podrían ser, se puede hacer cualquier filtro lineal lo puedo hacer con operaciones. Entonces, manipulando Z2 y Z1, se puede obtener cualquier función de transferencia aquí que me podría ser útil. Podemos hacer un sumador, y un sumador es re fácil, porque ¿qué voltaje hay aquí en este nodo? 0. Si este es 0, este es 0. Si este es 0, B1, 0, Z1, aquí hay una corriente. Esa corriente es proporcional a B1. Esta corriente aquí es proporcional ¿a quién? A B2. Y esta corriente aquí es proporcional a B3. Esas corrientes se suman en este nodo, por ley de nodos, y pasan por ZF. Entonces la salida va a ser proporcional a B1, a B2 y a B3. Es menos porque es inversora. Es inversora, es muy parecida a una etapa inversora, pero estoy sumando varias corrientes en el mismo nodo. Esta es la configuración no inversora, que es la misma del amplificador operacional alineador y es la misma que vimos al principio de esta clase. Bin, y aquí tenemos Vout, y esta es la ecuación. Yo, por supuesto, puedo hacer Z2R, Z1 otro R, y tengo ganancia. Ah, y si hago Z2 igual 0 y Z1 igual infinito, Vout igual Bin, ¿cierto? Un buffer, o sea, de hecho un buffer, el buffer con Z2 igual 0, Z1 infinito, es un caso especial de esta configuración no inversora. Puedo hacer un restador también. Y un restador es una superposición de una configuración no inversora y una configuración inversora, más un divisor de tensión extra. Entonces yo hago esto, aplico superposición y puedo llegar a que la salida es la diferencia entre las entradas por una ganancia, que yo puedo definir ganancia independiente. Yo, si hago la misma ganancia, va a ser la diferencia por una ganancia. Integrador, yo puedo integrar también. O sea, si yo aplico esa misma fórmula, miren esta fórmula. En configuración inversora, Vout es menos Z2 partido por Z1 por Bin. Mírenla bien. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo hago que Z2 sea un capacitor? Y Z1 es R. Entonces, Vout va a ser menos 1 partido por S, CR, Bin. Y 1 partido por S es una integral. Entonces, este circuito efectivamente integra. Hagan esta misma matemática y van a llegar a que este circuito integra. Integra voltaje en este capacitor. Intuitivamente, da lo mismo para donde te la definas. Te estás definiendo que este voltaje es negativo y la corriente va así, pero da lo mismo. Oye, intuitivamente, ¿qué es lo que está haciendo? Porque siempre es bueno ver el lado intuitivo. Tengo Bin, ¿qué voltaje hay aquí? ¿Qué voltaje hay aquí? Si aquí hay 0, y aquí hay Bin, y aquí hay un R, aquí tengo una corriente que es proporcional a Bin. Esa corriente se va al capacitor. ¿Y qué voltaje produce un capacitor cuando le meto una corriente? No, pues la integral. Entonces el voltaje de salida tiene que ver con la integral de la corriente. Qué ingenioso. Oye, ¿y si doy vuelta hasta esto, podré derivar? De hecho, usando la misma fórmula, Z2 partido por Z1, si yo hago eso mismo aquí, menos Z2 partido por Z1, llego a un S arriba, y ese S deriva. Si yo aplico un pequeño escalón aquí,
a la salida voy a ver algo así. Perdón, algo así. Y si después me devuelvo, voy a ver algo así. Qué choro. Eso sería así. Todo el procesamiento de señales, todo, en cualquier computador aquí, en esta cosa, en un teléfono, en esto que si saco voy a dejar de grabar, en todo hay operacionales. Los operacionales van dentro de los transistores. Los operacionales son analógicos, el procesamiento de un computador es digital. Pero todo lo que tiene que ver con el audio de un computador, con el video de un computador, con este lápiz que me permite que cuando yo lo paso por encima de la pantalla, esta cosa detecte algo, todo lo que tiene que ver con electrónica analógica, que no funciona con 1 y 0, pasa por amplificadores operacionales eventualmente. CERN está lleno de amplificadores operacionales. La Estación Espacial Internacional llena de amplificadores operacionales. Toda la electrónica, como la conocemos actualmente, la parte analógica, llena de amplificadores operacionales. Un disco duro es digital, lleno de amplificadores operacionales. Una cámara digital. Eso mismo. Ya, hay más amplificadores, pero dejémoslo hasta aquí, ¿les tinca? Atrasémonos un poco, vemos este resto el viernes y ahora resolvemos preguntas de la I, ¿cierto? O hacemos una especie de mini tertulia. Y como es tertulia, la vamos a grabar y la vamos a televisar.